presentar el trabajo sobre la ilustración de Friedrich Nietzsche y Immanuel Kant. Las integrantes del grupo son Mari Juli Muñoz, Alba Díaz y Zulay Rubiano del grado 10.1. Nietzsche nos habla en este artículo que desde pequeños ya tenemos unas costumbres y que cuando crecemos toda nuestra vida gira en torno a esas enseñanzas y que es muy fácil destruir, pero ¿cuán difícil es construir? El cristianismo lo sitúa en el ámbito eterno e inmutable de la mente de Dios, pero la moral tradicional, dice Nietzsche, se equivoca, pues los valores morales no tienen una existencia objetiva, ni como una dimensión de las cosas, ni como realidades que estén más allá de estas. En un mundo objetivo, los valores los crean las personas, son proyección es de nuestra subjetividad, de nuestras pasiones, sentimientos e intereses. La voluntad libre se manifiesta como aquello que no tiene ataduras, como lo arbitrario, es lo infinitamente libre, lo errático, el espíritu. El fatum, en cambio, es una necesidad, salvo que no creamos que la historia de la humanidad es un extravío onírico. Los dolores indecibles de los seres humanos, meras alucinaciones, y nosotros mismos meros juguetes de nuestras propias fantasías. El fatum es la fuerza infinita de la resistencia contra la libre voluntad. Libre voluntad sin fatum es tan impensable como el espíritu sin lo real, como lo bueno sin lo malo, pues solo las contradicciones dan lugar a los rasgos del carácter. El fatum predica continuamente el principio. Solo los acontecimientos determinan los acontecimientos. Si este fuese el único principio verdadero, el hombre no sería más que mero juguete de fuerzas ocultas, desconocidas. No sería responsable de sus errores. Se hallaría, por lo tanto, libre de todo tipo de distinciones morales. Sería un eslabón necesario como miembro de una cadena. La historia universal sería entonces historia de la materia. Si tomamos esta palabra en un sentido infinitamente amplio, en efecto, tiene que haber todavía otros principios, más elevados, ante los cuales la totalidad de las diferencias confluyen en una gran unidad, ante la que todo sea evolución, serie escalonada, todo afluente de un océano magnífico, donde el conjunto de las corrientes que han hecho evolucionar el mundo vuelvan a encontrarse, a fundirse en el todo uno. La ilustración de Immanuel Kant. La ilustración es la salida es decir, de su minoridad de A. La minoridad de A es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento y es la falta de decisión y ánimo de la mayoría de los hombres. Se les hace difícil salir de su propia minoridad de A, por el momento en algunos hombres se les hace realmente incapaz de servirse de su propio entendimiento de la ilustración. La ilustración solo exige la libertad de hacer un solo uso público de la propia razón, es decir, que es el único que puede producir la ilustración de los hombres. La ilustración del género humano es la condición de que sea imposible ampliar sus conocimientos. Podemos encontrar limitaciones de la libertad. Eso podría ocurrir si tuvieses la esperanza de alcanzar en corto y determinado tiempo una ley mejor, de introducir ciertas ordenaciones, es decir, que al mismo tiempo cada ciudadano y principalmente los sacerdotes deberían tener una libertad. Un príncipe fue el primero en sacar al género humano de la minoría de A, dejando que cada uno en libertad para que se sirva de la propia razón, pero aquello que se llama libertad e ilustración no es lo que pensamos. La libertad es aquello que se extiende exteriormente, alcanzando lugares en que deben luchar contra los obstáculos externos de un gobierno, y una ilustración en general es aquello que el hombre sale de una minoría de la que es culpable. La ilustración para Immanuel Kant es la salida del hombre de su minoría de edad, es la capacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es el culpable de la minoría de edad. La causa no está en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo.
Ten valor de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración. La mayoría de los hombres permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida debido a la pereza y a la cobardía. Según Immanuel Kant, no se necesitará del propio esfuerzo. Al hombre individual le es fácil salir de la minoría de edad, es realmente incapaz de servirse del propio entendimiento. Son pocos los hombres que logran salir de su minoría de edad y andar con paso seguro. En efecto, hay algunos hombres que piensan por sí mismos. El público puede alcanzar ilustración solo lentamente. Quizá por una revolución sea posible producir la caída del despotismo personal o de alguna opresión interesada o ambiciosa. Pero jamás se logrará por este camino la verdadera reforma del modo de pensar, sino que surgirán nuevos prejuicios que con los antiguos servirán de andaderas para la mayor parte de la masa privada de pensamiento. En este artículo, Kant nos habla sobre la edad, sobre las cosas que pueden influir en torno a ella. ¿Qué es la ilustración? La ilustración para Kant es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable cuando la causa es la falta de decisión y valor, y le hace falta un guía. Sapere audemus es un dicho que significa ten valor de servirte de tu propio entendimiento, y además es el lema de la ilustración. Las causas de la minoría de edad son la pereza y la cobardía, el paso hacia la mayoría de edad. Además de ser difícil, es considerarlo peligroso por la gran mayoría de los hombres y que por tanto es difícil para todo individuo lograr salir de esa minoría de edad, casi convertida ya en naturaleza suya. Principios y fórmulas, instrumentos mecánicos de uso racional de sus dotes naturales. Son las muestras para permanecer en la minoría de edad. Es posible que la gente se pueda ilustrar por sí misma y que es casi inevitable si se les deja en libertad. Pero se ha de señalar algo especial, que aquel público que anteriormente había sido sometido a este yugo por ellos obliga más tarde a los propios tutores a someterse al mismo yugo. Al final, terminan vengándose de sus mismos predecesores y autores. Y de ahí que el público puede alcanzar lentamente la ilustración. Para este tipo de ilustración solo se requiere la libertad y que sea la menos perjudicial de entre todas. La libertad de la propia razón se debe hacer siempre en usos públicos. El oficial dice, no razones, adiéstrate. El sacerdote dice, no razones, ten fe. El uso público de la razón debe ser siempre libre. El uso privado debe de ser a menudo estrechamente limitado, sin que ello obstaculice el progreso de la ilustración. Los actos de cualquier clase han de ser emprendidos desde un sentido del deber que dice la razón, y que ningún acto realizado por conveniencia y solo por obediencia a la ley o costumbre puede considerarse como moral.